por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ahí donde están, todos cierren sus ojitos. Que se hablaba que Cristo mismo hizo una presentación completa en él, cuando dijo: yo soy el pan que descendió del cielo, yo soy el pan de vida, y una vez que cualquiera comiese de este pan, vivirá para siempre. Y hay cosas que el ser humano, nosotros como pueblo, se nos hace difícil comprender esa frase del Señor: vivirá para siempre. Pero una vez el hombre reconoce al Señor como su Salvador, empezamos a vivir esa frase, o empezamos a decir: si yo muero, para mí es ganancia y viviré para siempre. ¿Por qué? Porque la garantía de la sangre de Cristo está en vuestra vida. ¿Por qué? Porque nosotros le reconocimos como el único Dios verdadero, como el Dios que descendió o bajó del cielo, que trajo vida al hombre, que trajo abundancia de bien a la humanidad, y que todavía Él sigue dando esa oportunidad, no solamente al mundo que no le conoce, sino también a aquel que ya le conoce. ¿Sabe por qué? Porque habemos personas que reconocemos que Dios es nuestro Salvador, pero no vivimos de acuerdo a como Él quiere que vivamos. Entonces Dios todavía nos sigue dando una segunda oportunidad. Ahora, fíjese usted, el domingo pasado se me pasó un versículo importante, en el cual quiero recordarlo ahora en este repaso. Yo siempre, cuando en la mañana, cuando mi esposa me está haciendo desayuno, yo estoy repasando el mensaje que voy a predicar. Yo siempre comparto con ella algo. Y fíjese que hace muchísimos años atrás, miles, podríamos decir, de años, Dios escogió a un libertador llamado Moisés. Ustedes se acuerdan eso, ¿verdad? Entonces fíjese que Dios llama a Moisés y le dice a Moisés: Moisés, yo quiero que tú vayas de mi parte y te presentes ante el faraón y le digas que liberte a mi pueblo para que me adoren. No para que le sirvan, para que le adoren. Una cosa es servir y otra cosa es adorar. Entonces, fíjese, y Moisés le dice: oye, pero ¿qué presentación voy a llevar o qué voy a decir? ¿Quién me manda? Y le dice el Señor: no te preocupes, el gran yo soy te manda. Tú le dirás que va de parte del gran yo soy. Imagínense usted esa valentía que empezó a fluir en Moisés cuando va con una representación de alguien que nunca se ha visto sobre la faz de la tierra. Cuando va en representación de un Dios que nunca se ha visto, que nunca se ha demostrado a la humanidad como una persona. Mas sin embargo, Él es Dios. Alguien diga amén. Y Moisés toma esa valentía y ese reto y se presenta ante el faraón, me imagino, con una duda o con una voz un poco acortante, porque el presentarse hasta ante un faraón era de valor. Y luego que le diga el faraón: ¿a quién tú vienes representando? ¿O de parte de quién tú vienes? ¿Quién te dio esa orden? ¿Quién tú eres? ¿Y quién es el que te envió? ¿Qué poder tiene esa persona para que yo le haga caso? ¿Qué poder o autoridad puede tener esa persona para que yo le haga caso y deje ir a mis esclavos, que son de mucha utilidad, no solamente para el país, sino también para mí? Y Moisés se representa y le representa al gran yo soy. Y le dice: ¿sabes qué? El gran yo soy me ha enviado. Y yo me imagino la expresión de Faraón o de sus ayudantes a mano derecha y a mano izquierda, que se miran los unos a otros y dicen,
Como decimos nosotros, bueno, ¿y este qué? ¿Qué trae este? ¿Este qué hay de él? ¿Y qué? ¿Por qué viene y se presenta con algo que jamás hemos sabido de ese gran yo soy? Que no tiene ni cara, no tiene ni rostro, ni siquiera un nombre en el cual se identifique como que lo hayamos oído mencionar. Pero amado hermano, Dios es eterno y sigue siendo Dios aun cuando el mundo no lo quiera reconocer. Ahora, fíjese usted, el gran yo soy es uno de los, como Él se presenta en el comienzo, cuando envía libertad a su pueblo Israel de la esclavitud. Hoy voy a hablarte de lo que es el propósito y el plan de Dios en la vida de todo aquel que reconozca, ¿qué le diré? El trabajo que Dios ha venido haciendo en usted. Ahora, mire el versículo que voy a leerle. El versículo continúa diciendo: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Una de las cosas que la iglesia debe de reconocer es el favor de Dios. Hay un versículo que quiero introducir aquí para que usted vaya viendo de que Dios es el creador de todas las cosas, de que Dios desde un principio se quiso mostrar como el único Dios verdadero, como el que tiene el poder y la autoridad de hacer algo de la nada. Los niños se saben Génesis 1:1. ¿Algún niño de aquí? ¿Quién se sabe Génesis 1:1? A ver qué dice. ¿Qué dice, mira? ¿Qué dice? Génesis 1:1. ¿Ah? Se lo sabe, pero tiene pena. Todos los niños se lo saben. Le pregunto a otro niño, ¿qué dice Génesis 1:1? Me lo va a decir. Dice, en el principio. ¿Qué dice? Sigue diciendo. Creó Dios los cielos y la tierra. ¿Qué representa ese versículo? Muchos lo vemos como un versículo de historia. Pero la verdad de las cosas es que este versículo es la representación del gran yo soy. Dice que nadie pudo crear lo que Dios hizo y creó en su tiempo. Por eso Dios es y sigue siendo el creador de todas las cosas, el que tiene dominio no solamente de lo que Él creó, sino de todos aquellos que le hemos recibido como nuestro Salvador. Creó los cielos y la tierra, por lo tanto, nosotros podemos declarar que, en otras palabras, no existe ni existirá jamás otro Dios que se asemeje ni se compare al gran yo soy. Pero en Isaías 44:6 hay una declaración aún más profunda que va de acuerdo a lo establecido, como quien dice, para afirmar lo que Él es y lo que Él sigue siendo. Dios es el Dios incomparable. Miren lo que dice: yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Ahora, ¿puedes imaginarte esto? Dice, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Ahora, vemos esta representación que se repite a través de las Escrituras como el Dios que ocupa el primer lugar en todo. Podrán levantarse dioses de una o de otra forma, pero fuera de Él no hay más que Él. En otras palabras, digamos, este Dios, una semejanza, se levanta otro Dios y se quiere poner encima de Él, pero Él se va quitando y se va poniendo en todo tiempo encima, porque Él es Dios y fuera de Él no hay Dios. Se puede levantar quien quiera de dioses aquí en la tierra o en el cielo, donde sea, pero fuera de Él no hay Dios. Él es Dios, Él es el primogénito de toda la creación,
Él es el Dios que ha hecho los cielos y la tierra, y Él es el Dios que en todo tiempo nos ha dado la bendición de ser llamados sus hijos. En el Salmo 32:1 les hablaba el miércoles y les decía que somos bienaventurados porque Cristo pagó y quitó, borró nuestras culpas o transgresiones. Él quitó, el único Dios verdadero, Él quitó nuestras culpas, nuestras rebeliones, nuestras transgresiones y borró cada uno de nuestros pecados. Y eso lo miramos en Isaías 43:25 que dice: yo soy el que borra tus rebeliones por amor a mí mismo. Imagínate tú, iglesia, qué importante es reconocer que solamente hay un solo Dios, entre Dios y los hombres, como le mencionaba el domingo, a Jesucristo, el Dios unigénito, el cual a través del anuncio que se trajo, podemos nosotros descubrir en realidad que Dios es quien borró nuestras rebeliones. Una de las cosas que quiero mencionar aquí es que cuando Dios dice que Él borró nuestras rebeliones por amor a mí mismo, quiere decir, fíjese, esta frase de amor a mí mismo me traía un poco de cabeza abajo. ¿Qué era de amor a mí mismo? Y empecé a pensar, empecé a meditar, empecé a decir, bueno, ¿por qué dice Dios que Él borró y perdonó nuestras iniquidades por amor a mí mismo? Es decir, para que nadie apunte a Dios con el dedo y diga, Dios no promete lo que cumple. Dios es un hombre que miente. Pero la verdad de las cosas, perdón, iglesia, es que cuando dice amor a mí mismo, da a entender que nosotros somos parte de Él y que Él es parte de nosotros. ¿Cuántos aman a Dios, iglesia? Porque somos el cuerpo de Cristo, tanto Dios como nosotros, amados, tenemos una comunión con Él. Nos comunicamos a través de la oración, nos comunicamos a través de la palabra, nos damos a conocer como el cuerpo de Cristo, y por amor a sí mismo, por mostrar su amor, su compasión y su misericordia, Él borró nuestras rebeliones. O sea, Él es bueno y para siempre es su misericordia. Ahora, les hablaba también que Pablo presenta a Cristo de diferentes formas. El domingo les dije que Pablo lo presenta a Cristo como el mediador. Y un mediador es aquel que intercede o interviene por nuestros pecados o por nuestras culpas, o por lo que, hablando espiritualmente, o por lo que estemos pasando. Pero también un mediador, hablando terrenalmente, es aquel que intercede a favor de nosotros por conseguir algo que nosotros queramos conseguir. Por lo menos un abogado es aquel que intercede a favor de usted porque usted necesita sus, los beneficios de ese abogado para que usted pueda conseguir lo que usted anhela tener. Por ejemplo, para no ir tan lejos, muchos de nosotros tal vez, yo no necesitaba ahorita ningún abogado, pero muchos de ustedes tal vez en más de alguna ocasión han necesitado algún abogado. ¿Y para qué necesitan un abogado? Para que sea el mediador entre cualquier caso. Podría ser caso de migración, podría ser algún caso pendiente, finanzas, divorcio, qué sé yo. Todo eso se necesita un abogado, porque no se puede uno divorciar nada más por así. Tiene que ir a través de un abogado que sea su mediador entre usted y la pareja y a través del juez. Así que ese es Pablo presenta a Cristo como el mediador, como el Dios poderoso. También en Colosenses 1:15, Pablo presenta a Cristo como la imagen del Dios invisible, como el primero, como el primogénito de toda la creación. Imagínense usted, hay cosas que nosotros no nos podemos o no comprendemos muchas veces. Pablo presenta a Cristo en tres maneras en Colosenses 1:15 y dice, como el primogénito o el primero de toda la creación. En otras palabras, antes que se creara todo, Cristo ya era. Cristo ya había sido formado y Cristo ya estaba a la par de Dios, trabajando
pensando la forma de cómo iba a ser enviada la humanidad. Por eso es que la Biblia declara que a Cristo se le conoce como el Dios encarnado. O sea, Dios se encarnó en Cristo, vino a la tierra para de esa forma tomar posesión no solamente de todo lo que habían planeado, sino aún de la humanidad por completa. Juan 3:16 nos habla también de ese primogénito y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo, sea primogénito, único, el primero. Dios no tuvo más hijos aparte de Jesucristo en su soberanía, en su poder, en su divinidad, pero Dios siguió teniendo más hijos a través de la muerte de Cristo que somos nosotros. Alguien diga amén a eso. Hijos engendrados a la creencia y a la doctrina que nosotros hemos adoptado a través de la Escritura y hemos tomado posesión de ella, porque sabemos que Dios es el único Dios verdadero, quien merece toda alabanza y toda gratitud. Ahora, o sea, antes de que el mundo fuera y de todo lo creado, Jesucristo ya era Dios. Ahora, hoy vamos a ver la forma como Dios mismo, juntamente con Isaías, presenta a Jesucristo y nos da una perspectiva de lo que iba a ocurrir con el Mesías, el enviado de Dios, a favor nuestro. Ahora, yo siempre he reconocido, en todo el sentido de la palabra, que todo lo que dice la Escritura fue profetizado primero para el pueblo de Israel. Había una conexión tan hermosa entre Dios y los que creían en Él, que Dios planificó todo para que todo saliera a la perfección. Y la perspectiva que sentimos aquí o que vemos aquí es lo que habla Isaías 53. Hace más de 4,000 años atrás fue escrita esta profecía o dada esta profecía de parte de Dios a Isaías. A Isaías se le conoce, el libro de Isaías se le conoce como la Biblia en miniatura, la cual contiene 66 capítulos, y se le conoce como uno de los capítulos con mayor intención de una presentación del gran yo soy y como una perspectiva de lo que iba a ocurrir en el futuro cuando la palabra de Dios que fue escrita en ese tiempo a través de Isaías tuviese cumplimiento. Se conoce que el libro de Isaías fue escrito por 3 etapas y hay diferentes escritores en este libro. Hay como 4 escritores en el mismo libro. Pero la auditoría, con el sentido de más profundidad y más peso, se le otorga a Isaías. Isaías es uno de los profetas mayores de todos los profetas en la Biblia. ¿Por qué? Porque Isaías tuvo el privilegio de anunciar el sufrimiento del Mesías y lo que él iba a pasar por amor al pueblo de Israel. ¿Me escuchó usted? O sea, esta intervención de Dios hacia el pueblo de Israel era única. Pero a través de los tiempos, como usted ya conoce, el pueblo de Israel se hizo de oídos sordos y desechó, le dio la espalda a Dios, le fue infiel, no hubo lealtad hacia Dios. Entonces, como no hubo lealtad hacia Dios, Dios dijo, bueno, los meteré a hacerlo con otro pueblo que no era mi pueblo. En otras palabras, ahora comprenda usted que la palabra de Dios fue escrita en su tiempo para el pueblo de Israel en toda su totalidad. Pero como el pueblo de Israel no quiso comprender, ni atesorar, ni descubrir lo que Dios tenía para ellos,
Por eso Juan, capítulo 1, en los versículos del 10 para abajo, dice que a los suyos vino, hablando del pueblo amado por Dios, Israel, pero que los suyos no le aceptaron, no le tomaron importancia al anunciamiento y a la perspectiva que Dios tenía en mente hacer con ellos. Dios los había adoptado a ellos como su pueblo y Él como su Dios. Y dice más, a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, les ha dado autoridad y poder de que sean hechos hijos de Dios. En ese paquete somos incluidos nosotros. ¿Por qué? Porque tuvimos la oportunidad de que alguien nos presentó el Evangelio, o de que nosotros por nuestra propia cuenta visitamos una congregación y ahí escuchamos de que solamente Jesucristo es el medio de salvación y el medio por donde el cual el ser humano puede alcanzar el perdón de pecado. Nos dimos cuenta de eso y pudimos comprender que Dios definitivamente había trazado un plan perfecto miles y miles y miles de años atrás. Ahora, en la actualidad existe una decadencia de fe, de creencia. Fíjese que mi hija Cindy puso no sé cómo le llamo, o posteó algo en Instagram y me llamó la atención de un hombre. Y se los quiero compartir porque en la actualidad, fíjese, existimos, porque siempre me gusta incluirme, existimos personas con poca fe, con poca base de creer en Dios y con poco conocimiento, poca madurez, porque se lo saben todo ya. ¿Usted se acuerda que les hablaba que el impío es aquel que se lo sabe todo, que no necesita que usted le hable de Dios? ¿Por qué? Porque todo lo sabe. Y hoy más que nunca la iglesia debe de compartir el Evangelio. Hoy más que nunca la iglesia debemos de anunciar las buenas nuevas de salvación a todo aquel que se nos presente la oportunidad, hablarle de Cristo. Este hombre decía, estamos pasando momentos tan difíciles en la existencia de la humanidad, en el presente, que hoy tenemos que evangelizar hasta los evangelios ya. O sea, hasta los evangélicos. Tenemos que volverlos a evangelizar, iglesia, porque se han perdido el conocimiento, han perdido el deseo de servir a Dios y ya no saben si son o no son. Y es la realidad, la iglesia, y yo creo que Cristo está por venir a levantar su iglesia pronto. Fíjese usted, iglesia, lo que se está viendo alrededor del mundo. No necesitamos nosotros estar dudando de que Cristo viene a levantar su pueblo. Lo que necesita la iglesia es entrar en un periodo de madurez, en un periodo de entrega, para que juntos podamos esperar ese evento tan glorioso. No se hagan ustedes los desentendidos, no nos hagamos los que ya lo sabemos todos, no nos hagamos de que hace muchos años se está diciendo que Cristo viene, pero hoy creo que está más cerca su venida que nunca, iglesia. Y la iglesia debe de aferrarse, así como nos aferramos a algo que necesitamos. Yo creo que necesitamos aferrarnos a seguir esperando en la perfecta voluntad de Dios, y que cuando Cristo aparezca en esas nubes, usted y yo nos vayamos con Él. Isaías 53:4. Encontramos la primer cualidad de lo que Dios iba a hacer. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Este versículo, hay algo que muchos nosotros lo comprendemos de una forma o lo comprendemos de otra forma. Pero si usted toma bien el sentido de este versículo, habla tan claro y dice que Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Quiere decir que Él, cuando fue llevado a la cruz,
cargó con todo el peso de una humanidad por completa. Cargó con todo el peso y con toda culpabilidad de ambos, incluyéndonos a nosotros hoy en día. Cuando dice que Él llevó nuestros dolores y nuestras enfermedades, quiere decir que Él, a través de su muerte, trajo paz a vuestra vida. Porque nosotros aún podemos estar enfermos con dolores y con achacos, pero seguimos confiando de que Dios va a hacer la diferencia en nosotros. Podremos estar enfermos y tal vez Dios no nos sana, pero eso no quiere decir que Dios no es que no quiera hacerlo, es porque a Dios le ha placido que estemos así, para tal vez así, en nuestra enfermedad y en nuestra debilidad, en nuestro dolor, en nuestro quebranto, reconocemos que Él tiene poder sobre nosotros. Hay personas que cuando están en un problema o cuando están en un dolor, en una enfermedad, lo que hacemos es renegar de Dios. Pero no comprendemos que Dios para todo tiene un plan. Él dice que cargó con nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores. Y dice, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Dios y por abatido. Cuando habla de nosotros, está hablando en conjunto del pueblo de Israel. Está hablando de un desprecio. Está hablando de que ellos pensaron de que iba a morir en la cruz del Calvario y que Dios no lo iba a levantar aún más, que se iba a quedar en la tumba. Pero la verdad de las cosas es que no fue así. Usted se acuerda, amado hermano, que Dios, Jesucristo cuando estaba en la cruz, surgió una palabra, inocencia, de inocente, de amor, de perdonador, de compasión, de misericordia. Y dijo, consumado es, no les tomes en cuenta esta gran maldad que han hecho conmigo. El Señor aún en el momento más difícil mostró que solamente en Él el ser humano puede encontrar paz. Yo le hago una pregunta aquí, usted va a decir, pastor, amén. ¿Cuántos de los que estamos aquí han recibido una sanidad de parte de Dios? Levante la mano. Entonces puede decir, el Señor borró mi rebelión y trajo sanidad a mi alma, como también trajo sanidad a mi cuerpo, y por lo que Él hizo en la cruz del Calvario, yo soy salvo, yo soy sano, porque Él sanó mi vida. No solamente sanó su vida, sanó nuestra alma. Por eso es que el ser humano, amado hermano, cuando reconocemos a Dios como nuestro Salvador, venimos a ser diferentes después. Dígame usted, ¿cuántos de los que me conocen aquí de años atrás me han visto volverme a meter a un baile? No todos me conocen del tiempo de atrás. Ahora la hermana Isabel, creo que me conoce cuando era yo todavía en tiempo pasajero. ¿Cuántos me han visto andando de aquí para arriba y para abajo haciendo cosas indecentes? No, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cuando Dios entra en nosotros, hace cambios. Sana nuestra vida pasada y nos da una nueva vida. Ahora, no todos tenemos esa oportunidad, porque aún conociendo a Dios, todavía necesitan que el pastor los evangelice o que Dios haga cambios en su vida, porque todavía no han querido renunciar a la vida pasada. Y eso es lo que cuesta en la humanidad, es lo que cuesta en la vida de un ser que quiere servir al Señor, y aun cuando no le quiera servir, aun cuando solo se considere una persona que cree en el Señor, amado hermano, se nos hace difícil dejar nuestra vida anterior. Pero Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Amén. Ahora, herido de Dios y abatido. Esta frase, herido de Dios, no está diciendo o no quiere decir que Dios lo castigó a él. No quiere decir que Dios le dijo, bueno, por portarte mal te voy a aventar del cielo y te voy a aventar a la tierra y vas a ser herido por mi culpa, por mí. Yo voy a permitir que todo esto pase porque te portaste mal. No quiere decir eso. Cuando habla de herido por Dios, está hablando de que Dios le permitió que pasase todo el sufrimiento porque tenía que cumplirse lo que estaba establecido, que había salido de su boca hace muchísimos años atrás y que había sido dicho por él mismo en Isaías 53.
entonces podemos comprender con exactitud que Dios jamás abandonó al Señor. Sin embargo, Dios en alguna ocasión, o sea, Jesús dijo: Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me dejaste? ¿Por qué permitiste que pasara eso? En el lado humano todos flaqueamos, pero en el lado espiritual no muchos flaqueamos. Y si flaqueamos, nos levantamos de nuevo. Ahora, fíjese usted, el versículo que sigue, que es el versículo 5. Aquí habla de lo sucedido o de lo que iba a suceder en el transcurso de los tiempos. Recuerde usted que Jesucristo, de esta profecía que se habló de Jesucristo, se cree que hubo entre 750 años después o 450 años después tuvo cumplimiento esta profecía. Recuerde que de lo que es Mateo a Malaquías hay un periodo de 400 años de silencio, donde el cual Dios cerró todo y no hubo mención más. Cerró, porque había un periodo que se iba a seguir en continuación, en el cual se establece en el nacimiento del gran yo soy, o sea, Jesucristo. Ahora el versículo 5 dice: mas el herido fue por nuestras, ¿qué dice ahí, iglesia? Ahora, una rebelión es algo en el cual el hombre se pone en contra de Dios, en el cual no acepta lo que Dios quiere. Y una rebelión también traduce falta de afecto espiritual y poco anhelo por conocer de Dios. O sea, el hombre que se rebela en contra de Dios es un hombre que acarrea para sí mismo destrucción. Es un hombre que acarrea para sí mismo desolamiento. ¿Por qué? Porque decidió hacer lo que a él o a ella le place hacer, en vez de hacer lo que Dios demanda que hagamos. Y lo que Dios demanda que hagamos es que en todo tiempo le sirvamos, que hagamos el bien, que no haya prioridad y que continuamente reconozcamos de que Él es el mediador y que Él es el que suple cada una de nuestras necesidades. Él cargó con nuestras rebeliones, con nuestras culpas, con todo lo que nosotros éramos, molido por nuestros pecados. Cuando habla molido, fíjese usted, habla en un sentido más allá. ¿Cuántos de los que estamos aquí hemos visto o hemos usado un molino de moler maíz? Cuando usted echa el grano en el molino, el grano está entero, ¿verdad? Pero cuando va saliendo en la parte donde debe de salir enfrente, el grano ya no sale igual, sale molido. Esta representación en el hebreo original significa que Cristo fue, cuando dice molido, machacado, aún peor que molido. ¿Y sabe por qué? Porque el machacado es algo aún más diferente, más doloroso que el molido. El machacado es con una tranca o con una piedra a manera de destruir y de deshacer y que quede reducido a nada lo que nosotros queremos hacer. El cuerpo del Señor fue machacado a través de los azotes del mismo pueblo de Israel, mas sin embargo, por amor a sí mismo, Él no se detuvo y tuvo que llegar hasta el final. Aún con el cuerpo molido, aún con el cuerpo machacado, Él no se detuvo porque tenía que cumplir el propósito y el plan por el cual había sido enviado. La muerte de Cristo fue tan dolorosa que no se conoce otra muerte, no se menciona otra muerte más dolorosa que la de Él. Machacado, despedazado. ¿Por qué despedazado y machacado? Porque cuando era latigado, el látigo tenía garfios y cuando le pegaban lo jalaban para atrás y arrancaban pedazos de piel. Usted no crea que Jesucristo llevaba el vestido todavía entero o su manto entero cuando llegó a la cruz. El manto de Jesucristo de la espalda iba despedazado, iba hecho tiras en pedazos a causa de los látigos y mezclado con pedazos de piel del maestro.
Amado hermano, esto merece que nosotros guardemos honor y reverencia a un Dios que por amor a nosotros permitió que su cuerpo fuera machacado, permitió que su cuerpo fuera azotado, permitió que su cuerpo, amado hermano, fuera destruido. Esto merece que nosotros le amemos más que nunca a ese Dios que se entregó a sí mismo por nosotros y perdonó todas nuestras culpas, todas nuestras rebeliones, borró todos nuestros pecados, escribió nuestro nombre en el libro de la vida, y por eso estamos en victoria, porque hay un Dios que pagó el precio por nosotros. Merece gratitud, merece lealtad. La lealtad, amado hermano, es no darle las espaldas a Dios, es serle fiel en la familia, en la casa, en el ministerio, con su cónyuge, con el pastor. La iglesia le debe lealtad al pastor también y a la iglesia donde se congrega. Tenemos que ser fieles a Dios. Tenemos que amar a Dios por el sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Dios es bueno y para siempre es y seguirá siendo su misericordia. Vuelvo y repito que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Gloria a Dios. De lo que no se ve, pero que nuestro más allá, en nuestra conciencia, reconocemos que existe y que por Él y por su gracia estamos de pie. Él es Dios y para siempre sigue siendo Dios. Ahora, dice que fue machacado por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros, otra vuelta, curados. La traducción llaga en el hebreo o en el latín es hueco, es maltrato físico. Ustedes saben en el español que es una llaga, sí saben, ¿verdad? ¿O no? ¿Sí saben que es una llaga en el latín y en el español? ¿Qué es una llaga? Es algo, bueno, como un grano, ¿no? También, que saben que es grano, ¿verdad? Entonces, fíjese usted que dice que por su llaga nosotros fuimos curados. Al representar esa palabra, llaga, hueco, da a entender que desde donde Él comenzó a ser golpeado, se fue formando un agujero en su espalda, en su cuerpo. Imagínese usted, por esa llaga, en el transcurso del camino, ya las moscas se iban parando en esa llaga, que fue hecha a causa del azote, que fue hecha a causa del golpe de la mano del hombre inicuo, del hombre impío y pecador. Hágase una imagen usted de qué tan destruido quedó el Señor, que no se le conocía ni su rostro, no se le conocía ni cómo fue su cara después de la golpiza y de la llaga que recibió. ¿Sería usted y yo ingrato si dejáramos de servir a Dios? ¿Sería usted y yo ingrato si le diéramos las espaldas a Dios? Dios es merecedor de nuestra alabanza. No estamos aquí por casualidad. Alguien pagó un precio por usted. Alguien entregó su vida. Y a través de su llaga, usted y yo somos libres. ¿Cómo no agradecerle a Dios por su trabajo, por su pensamiento, por su dedicación a su pueblo? ¿Cómo no decirle, Señor, gracias? Porque por tu llaga somos bendecidos. Por tu llaga somos salvos. Por tus azotes somos salvos. El castigo merecedor nuestro cayó sobre Él. Él dijo, no te preocupes, Omín. Tus pecados los voy a absorber yo, pero no peques más. ¡Pum! Los quitó, los llevó a la cruz, los perdonó y te hizo libre. ¿Cuántos libres podemos declarar que somos hoy en esta tarde? La libertad con que Cristo nos compró nos da la garantía a nosotros de que somos curados. Y nos da la garantía también de que solamente a través del arrepentimiento, de que solamente a través del sufrimiento
de Cristo, el ser humano puede gozar de las bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros. Quiero que veamos un versículo o unos versículos que quiero darles a ustedes a saber de qué forma el hombre puede encontrar esa tranquilidad y ese refrigerio espiritual en su vida. Número uno, sabemos que es a través del reconocimiento de que Dios es nuestro Salvador. Número dos, de que ese Salvador murió por nosotros. Y número tres, de que Él es nuestro proveedor. Ahora, vayámonos a Hechos, capítulo 3. Hechos capítulo 3, versículos 18 en adelante. Hechos capítulo 3, 18 en adelante. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Ahora, ¿cómo comenzamos en Isaías 53? Comenzamos con una declaración única a través de la perspectiva que Dios iba a hacer para con Jesucristo. Ahora veamos cómo Pablo captó esa perspectiva, o Pedro, perdón, captó esa perspectiva y la trajo en una enseñanza importantísima que le recomiendo que lea todo el capítulo 3. Dice, versículo 18: pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas, que Jesucristo habría de, ¿qué dice ahí? Ahora, mire qué importante es el significado del cumplimiento de una verdad inquebrantable. Que los grandes hombres del calibre de Pablo, del calibre de Pedro, anunciaron lo que hace miles de años atrás se había profetizado. Y dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Jesucristo, o sea, que su Hijo habría de padecer. Ahora, el versículo que sigue, hay un consejo y una exhortación a quien se le declaró esta verdad en ese tiempo. Y habla de una verdad tan fundamental en la cual el hombre no puede obtener los beneficios que Dios ha proveído o provisto para nosotros mientras no haya un encuentro para con Él. Nosotros estamos en ese plan, por eso yo digo que Dios es mi proveedor. Estoy dentro de ese plan, estoy dentro de esa bendición, por eso me gozo en el Señor. Y dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de, ¿qué dice ahí? De descanso, de confianza, de paz, de tranquilidad, que aún no teniendo nada, estamos tranquilos, porque sabemos que Dios proveerá. ¿Usted se acuerda por allá Génesis 22, cuando aquel gran hombre fue probado por Dios y le dijo, ¿sabes qué? Necesito que me entregues tu propio hijo, tu único hijo, que lo lleves al monte Moriah y allá lo vas a sacrificar para mí. En otras palabras, Abraham agarra a Isaac y le vas a enterrar un pedernal en el pecho del muchacho y lo vas a sacrificar para mí. Aquel hombre sabía que Dios era su proveedor y sabía que su hijo no iba a morir porque Dios iba a proveer.
la confianza, la tranquilidad de un hombre que ha entrado en tiempos de refrigerio espiritual es aquel que aunque no tenga nada, sabe que va a haber, que aunque no haya comida, sabe que vamos a comer, porque alguien se va a encargar de llevar lo necesario a nuestra mesa. Su nombre es Jesús, el Santo de Israel, el Dios de todos los tiempos, nuestro proveedor. Los tiempos de refrigerio todavía están a la disposición de aquel que lo quiera obtener. El gozo, la abundancia, la paz, el amor, la tranquilidad de Dios. Dice así: en la presencia del Señor, tiempo de refrigerio. Aquí no está hablando, amado hermano, de que es cualquier cosa. Los tiempos de refrigerio no está hablando de comida, tampoco de alimento para llenarse. Está hablando de bendiciones que están estancadas en el cielo, amontonadas, porque tú no las quieres pedir, tú no las quieres recibir, porque no te has arrepentido aún siendo creyente. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque en muchas ocasiones dudamos de lo que Dios puede hacer con nosotros. Mira el versículo, el 18. Dice, el 19, así que arrepentidos. Y la otra frase que dice, ¿cuántos de los que estamos aquí nos hemos arrepentido con el Señor? Pero no nos hemos convertido todavía. ¿Me entiende ahora por qué pega duro la palabra? ¿Por qué el apóstol que escribió esta frase aquí habla a ese pueblo y le dice, no solamente de que ustedes digan, Señor, yo ya me arrepentí? No, necesitamos otra cosa. Necesitamos no solamente arrepentirnos, sino convertirnos. ¡Aleluya! ¿Y qué es la conversión? Es rendirnos a Dios en lo absoluto, teniéndolo a Él como el Dios soberano, sirviéndole a Él en todo su tiempo y dedicándonos a su servicio en todo momento y declarando que somos sus hijos. Pero tenemos que convertirnos. Y luego dice, así que convertíos y arrepentíos para que sean borrados nuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de abundancia espiritual como también física. Y luego dice, y Él envíe a Jesucristo que os fue antes. ¿Qué dice ahí? Si usted nota este versículo